Hola, espero que se escuche. Estamos comenzando la transmisión de la charla sobre el Tempe, organizada y eh, generada, digamos, la iniciativa por Taribali, la compañía de danza Taribali y Graciela López. Eh, Antes que nada, hola Graciela. Ok, eso quiere decir que sí se escucha, que sí se ve. Y pues estoy un poco nerviosa, nunca había hecho esto de live stream y todo esto, pero bueno, antes que nada quiero dar las gracias a Graciela por esta invitación. Honestamente me sorprendió un poco que me invitara, puesto que, digamos, a lo que yo me dedico ahora, si bien sí se relaciona con Indonesia, pues ya va como con una línea paralela junto con con la danza, ¿no? Ya no va tan tejida, pero Graciela me dijo que era importante también mostrar lo que las personas que nos dedicamos a algo relacionado con Indonesia, con la cultura, con el arte o con algún aspecto de este hermoso país, pues pudiéramos compartir con ustedes. Entonces, Graciela, muchas gracias por la invitación, gracias a la compañía Taribali. Y bueno, pues no sé si, Graciela, si quieres que esperemos tantito o ya comenzamos de lleno con el tema, con la historia. Em, no sé si suelen esperar un poquito a que se reúnan más personas. Tú dime si puedes en un comentario para más o menos llevar una dinámica parecida a las anteriores. Bueno, pues yo creo que entonces vamos a empezar para que también cubramos como los rangos de tiempo programados. Em, pues bueno, voy a contar, es bien difícil poder reunir en una hora todo lo que quiero compartir con ustedes. Eh, Mi historia es muy compleja en el sentido en que pues voy a tener que hablar de muchas cosas, voy a tener que hablar de nutrición, perdón, de nutrición, voy a tener que hablar de aspectos personales, voy a tener que hablar de danza, voy a tener que hablar de negocio, voy a tener que hablar de mentalidad, de sueños, de muchas cosas y es un poquito eh, como muy global, o sea, no es algo tan unidireccional que voy a hablar de un tema y ya, sino que va a ser como algo un poco eh, como con muchas aristas, como con muchos ángulos, como un caleidoscopio. Así va a ser esta historia. Entonces, bueno, em, todo comienza mi historia con la danza, obviamente, y no recuerdo ya exactamente si era como 2002 o 2001, por ahí. Se organizaron en el Centro Nacional de las Artes unos ciclos de intercambio cultural de música, danza de diferentes países en los que, pues, por ejemplo, vinieron artistas de India, vinieron artistas de Líbano y vinieron artistas de Indonesia. En esa época, pues yo estaba muy jovencita y tenía mucho interés, y lo sigo teniendo, pues en las culturas, en las formas artísticas de Asia, y me inscribí a todos los talleres que se habían programado, y en uno de ellos fue danza y música tradicional de Indonesia. Vinieron bueno, artistas tanto de Bali como de Java, unos maestros muy importantes, reconocidos, el Pak Nyoman Wenten, y con un proyecto de dar un taller de danza y música con gamelán y después de un periodo de tiempo de trabajo con
artistas mexicanos y bailarines, bailarinas. Se iba a presentar un recital, una presentación de danza con música en vivo, con gamelán y con una función de quechua, que es una cosa muy interesante, una danza también tradicional y ceremonial. Y ahí fue cuando, bueno, fue mi primer contacto con la cultura y la danza de Indonesia. Después de eso, pues al último, el día de la presentación, pues eh, creo que bailé una danza, pero muy mal, lo hice muy mal y como un novato totalmente, pero al final iba a bailar la maestra Graciela López para cerrar el evento. Y cuando me fui a las butacas a apreciar el evento ya como si yo fuera un público, em, bailó una danza que se llama Teruna Jaya y me impactó hasta lo más hondo de mi ser. No, no pude evitar llorar. Me dio escalofrío en todo el cuerpo, me puso los pelos de punta y yo no sabía por qué ni qué me estaba pasando, pero fue muy impactante ver a Graciela bailar. Eh, Fue algo que no me esperaba porque no, en primera yo nunca había visto esta danza y en segunda alguien que pudiera transmitir tanto. Me impactó muchísimo. Y, y ese día, cuando al final la felicité y le di las gracias por su presentación, bueno, pues nos dimos un abrazo muy grande y le dije con lágrimas que estaba muy conmovida por, por su danza. Entonces, de ahí surgió la invitación de ella, pues iba a dar unos talleres, unas clases de danza a las cuales pues me inscribí, obviamente, después de tal impacto. Entonces, ahí fue mi sumergimiento, digamos, en esta danza. Estuve con ella aprendiendo como alrededor de un año, año y medio en clases particulares y bueno, fue muy bonito. También ella me sugirió eh, meter mis papeles para una beca para el gobierno de Indonesia a través de la embajada, un programa de intercambio cultural que se llama Dharma Siswa para estudiar en Indonesia. Y pues me lancé, o sea, mandé mis papeles, me inscribí, esperé un tiempo y resulta que me dieron la beca. Y pues como que me saqué la lotería, ¿no? O sea, como que no, la verdad no sabía yo si me iban a dar esa beca o no, y fue una sorpresa que sí. Y entonces, bueno, pues cuando supe que sí, de hecho no tenía dinero para mi boleto y tuve que hacer unos trabajos de afinación de clavecines y pianos para juntar el dinero para irme a Indonesia y poder estudiar por allá. Y bueno, mi primer contacto, pues al llegar al archipiélago, llegué a Java y en Yogyakarta habían reunido a todos los estudiantes internacionales para aprender un poco de la cultura y ahí fue cuando había un buffet para comer y pues es un país diferente, es algo que nunca había visitado, entonces pues la primera vez que te sirves pues un poco de arroz y ves que hay pues, verduras y como una palanqueta de cacahuates y me fui sirviendo todo así en mi plato y cuando probé la palanqueta de cacahuate, pues no eran cacahuates, era tempe y me encantó. Yo nunca había probado algo así y me sorprendió porque la apariencia es como una palanqueta de cacahuates, entonces yo me esperaba algo crujiente y algo pues como con esa
textura, esa firmeza, y para nada. La textura era más bien como pechuga de pollo, más o menos es la textura, y me encantó. Entonces, bueno, pues ya la historia transcurre así en cuanto a mis días cotidianos aprendiendo danza eh, en la escuela y en mis clases particulares y paralelamente comiendo tempe todos los días, desayuno, comida y cena. Todo el tiempo comía tempe, todo el tiempo yo lo que quería comer era eso. De verdad, me atasqué de tempe por allá y fui muy, muy feliz comiéndolo, probando sus variedades. Mi estancia en Indonesia fue en la isla de Bali, entonces, pues bueno, probé muchas recetas tradicionales de esa isla. Muchas son muy similares con las de Java, pero con este sabor más picante y un poco más fuerte de la cocina de Bali. Y bueno, pues en términos de historia, no sucedió demasiado. O sea, siguieron las semanas, los meses, yo seguía comiendo tempe, seguía aprendiendo danza y pues por giros de la vida y por circunstancias que pues me tocaba vivir, mi viaje a Indonesia se vio interrumpido y cortado fuera de mi voluntad. Entonces tuve que regresar a México de forma precipitada, de forma muy, sí, como muy fuerte. Tuve que volver a México y se me truncó mi oportunidad de seguir estudiando danza por allá y de seguir disfrutando de el paraíso que es Indonesia. Pero bueno, así fue, así es mi historia. Y cuando regresé a México, pues bueno, me tuve que adaptar porque no era algo que tenía planeado. Tuve que redirigir como mis decisiones de vida y cambió pues un poco mi rumbo por ese cambio tan grande y decidí estudiar la carrera de nutrición. Paralelamente am, paralelamente al estudio de nutrición, pues yo extrañaba mucho el tempe. Entonces no lo había en México, era muy difícil, no se podía conseguir. Y yo también tenía muchas ganas de compartir con mi mamá, sobre todo porque ella ama la cocina, cocina de todo el mundo, tiene especias y condimentos y polvos y harinas de todo tipo, de todo el mundo, y ella pues quería probarlo, pero no había forma. Aquí, bueno, como les decía, esta historia no nada más es profesional o de danza o de comida, sino de la vida entera y también de la magia. Entonces, por alguna razón del destino, mi mamá, teniendo tantas pócimas mágicas en su cocina, cuando le dije que extrañaba el tempe, ella fue a su alacena y me trajo un polvo y me dijo, con esto tú puedes hacer tempe. Yo ni siquiera sabía que era eso, pero es, digamos, la levadura, por así decirlo, o el iniciador para producir tempe. ¿Por qué mi mamá tenía eso? No lo sé. Probablemente porque pues todos los ingredientes le llaman la atención y los consigue y ella lo había conseguido en Europa. Y así es como yo tuve en mis manos un sobre con levaduras para hacer tempe, un iniciador, y me dijo, toma, me lo dio y me dijo, haz tempe. Y entonces le dije, ¿en serio? ¿Esto es para hacer tempe? Ok, entonces en esa época era como el 2004
Internet todavía no tenía demasiada información de todo, estaba apenas empezando a tener como fuerza y no habían muchas informaciones ni nada. Habían algunas cosas generales y sobre todo de una persona muy importante en el mundo de la soya que se llama Bill Shortless, que hizo unos libros sobre el tempe y el tofu y la historia de estos alimentos en el mundo, un estudio histórico muy importante y muy bonito. Y ahí fue cuando empecé a un poco entender cómo se podía hacer. Eh, Cabe decir que cuando yo estuve en Indonesia nunca se me ocurrió ir a algún taller de producción, alguna cocina donde produjeran tempe y tofu. Yo nada más lo comía, ¿no? En el warung, pero no me dio tiempo de aprender o de siquiera como observar algo en cuanto a la producción, entonces estaba en ceros. Y empecé a hacer un poco de experimentos y fallidos, pero bueno, funcionaron poco a poco y lo compartí con mi mamá, lo compartí con mis tías, con algunos amigos y así fue como inicié pues la producción. Simplemente era para compartir. Les comparto, tengo mis álbumes de fotos de la historia del tempe. Entonces, bueno, aquí está mi mamá, si la pueden ver, cocinando. Y bueno, ahí estoy yo en la danza, que así la danza me llevó al tempe, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? En Indonesia. Entonces, bueno, todo se lo voy a ir mostrando con mi álbum. Y también comentarles que si tienen, voy a hablar de muchas cosas, incluidas la nutrición y también qué es el tempe. Ahorita entro en ese tema, pero si tienen preguntas, a lo mejor puedo dejar 10 minutos al final de la charla para quien quiera saber algo en específico. Así que por favor siéntanse libres de hacerme alguna pregunta y con mucho gusto les respondo. Eh, Hasta ese momento, digamos, yo nada más era una enamorada del tempe y sabía que era de soya, fermentada, nada más. Pero cuando regresé a México y decidí estudiar nutrición, em, pues empecé a ver que no nada más era pues un rico alimento de soya, sino lo que ahora se conoce en el 2020 como superfood, ¿no? Un alimento excepcional, lleno de bondades, lleno de atributos positivos, lleno pues, de puros pros, por así decirlo. Y bueno, ¿qué es el tempe? Para quien no lo conoce o no lo ha probado, el tempe es un alimento tradicional de Indonesia. Tiene alrededor de 2000 años. Hay un como registro histórico que se llama Código Centini, donde se menciona el tempe alrededor de hace 2000 años. Y me imagino que surgió, como muchas otras fermentaciones, de forma accidental, ¿no? Como el pan, como el queso, el yogur. Y en este caso, pues bueno, era de soya con un proceso de fermentación. Entonces, bueno, son los frijolitos, ay, los frijolitos que se hierven, se remojan toda la noche, se hierven y después se fermentan por un hongo blanco, que es lo que aprecian aquí, que se llama Rhizopus oligosporus. Es el nombre científico de ese hongo. Y ese hongo lo que hace es microscópicamente tiene como algo que se llaman como rizoides, como raíces. Está el frijolito y el honguito crece y penetra en cada semilla y al mismo tiempo se va expandiendo. Entonces, de esta forma, al principio son puros frijoles y conforme van pasando las horas de fermentación, se va cubriendo de una masa blanca
que es este hongo, y sigue fermentando. Esa fermentación son un sinnúmero de enzimas digestivas que produce ese hongo para alimentarse de la semilla. Pero esas enzimas digestivas rompen los enlaces de moléculas de nutrientes grandes. Es decir, las proteínas las corta y las transforma en aminoácidos, y los carbohidratos, que son cadenas de glucosas, las corta también y las libera en como que nutrientes más fáciles de digerir y de asimilar para el cuerpo humano. Entonces, el tempe pues tiene un gran beneficio gracias a esta fermentación. La fermentación del tempe hace que los nutrientes que la semilla contiene se asimilen fácilmente. Eh, les quiero, les quiero enseñar algo sobre esto. Bueno, la semilla de soya tiene algo que se llaman antinutrientes. Muchas semillas lo tienen, más bien todas las semillas lo tienen, y es porque la semilla no debe de germinar a lo loco cualquier día, sino que cuando tiene las condiciones adecuadas de iluminación, de sol, de agua, de una estación en especial. Entonces, todas las semillas tienen unos inhibidores, unos bloqueadores que mantienen a la semilla en pausa. Y cuando llega el momento ideal, entonces esos inhibidores se inactivan y la planta puede crecer, puede germinar y puede ya seguir su proceso, su ciclo de vida. Las semillas que comemos, el trigo, la soya, todas las semillas tienen antinutrientes, y muchos de ellos eh, se inactivan con el calor, con la cocción. Pero permanece un porcentaje de estos antinutrientes. Y entonces, por ejemplo, el tofu, la leche de soya y la soya texturizada, que también provienen de la semilla de la soya, mm, no se pueden asimilar muy bien, porque aunque llevan un proceso de cocción, eh, aún mantienen antinutrientes. Entonces, cuando va pasando el alimento en nuestro tracto gastrointestinal, no lo vamos a poder asimilar muy bien. Estos ya son como aspectos de nutrición. Estos son como algunos de los nombres de los antinutrientes, como inhibidor de proteasa, fitatos, saponinas, glucosinolatos, alcaloides, etcétera. No es necesario aprender estos nombres, solo hay que saber que muchas semillas pues tienen los antinutrientes. Y lo, los nutrientes que no se logran asimilar normalmente es la proteína, calcio, hierro y zinc. Cuando nosotros comemos entonces tofu o leche de soya o soya texturizada, vamos a tener este inconveniente. Pero eso no pasa con el tempe. El tempe, al fermentar, elimina los antinutrientes. Entonces el tempe hace que sí podamos asimilar, y entonces puse esas caritas felices de máxima absorción de nutrientes y de bondades nutricionales. Y entonces, ¿qué pasa? Que la proteína que contiene se asimila perfectamente, tiene fibra, tiene minerales, tiene antioxidantes, tiene probióticos, entonces tiene un mar de nutrientes y de fácil asimilación. Esa es la diferencia entre el tempe y el tofu o los otros alimentos de soya. Y pues no es porque yo lo diga, sino que la ciencia lo respalda, y el tempe pues me parece que es el alimento vegetal más alto en proteínas que existe y de más alta calidad. Eso me lleva al tema de que en el mundo el tempe cada vez está siendo más valorado y apreciado, sobre todo por comunidades vegetarianas o veganas que
que están buscando un sustituto de la carne que les aporte eh, pues todos los nutrientes para estar fuertes y saludables. Entonces, alrededor del mundo, el tempe cada vez más eh, está teniendo más aceptación, más uso y más fama por sus bondades. Y bueno, el tempe, además de todo, pues es muy versátil. Entonces, digo, se puede adaptar a cualquier país. En México, pues, hacemos tacos, hacemos eh, tempe en salsa verde, salsa roja, brochetas. Se puede adaptar a cualquier cultura culinaria. En Japón lo comen al vapor y después con salsa de soya y jengibre. En Italia lo hacen pasta o boloñesa, etcétera. O sea, se puede preparar de mil formas. Y bueno, este es un poco como el preámbulo como científico de qué es el tempe. Y, y bueno, yo no sabía que tenía todas estas bondades hasta que estudié la carrera. En ese momento yo pues constantemente hacía tempe para compartir con mis amigos, con mi gente. Yo provengo de una familia de músicos y no tenía idea de negocios, ni de empresas, ni de nada relacionado con eso. Entonces nunca se me ocurrió en ese momento, por mi cabeza nunca pasó la idea de un negocio, sino simplemente compartir como el entusiasmo de tener el tempe y de hacerlo y hacer algo y después dárselo a alguien y que lo pruebe y que le guste, ¿no? Nada más era mi única intención. Tengo un poco de tos porque tengo reflujo, no se vayan a preocupar. Y bueno, pasó el tiempo y empezó a crecer un poco en mí la idea de compartirlo con más gente. Para esto, pues la idea de crear un negocio sin saber cómo fue como muy borroso todo porque pues no tenía ni experiencia ni alguien cercano quien me pudiera guiar. Em, yo tenía como esta espina y esta gana, este sueño de compartirlo con cada vez más personas, pero no sabía bien cómo. Y fui, bueno, toda esta primera etapa del tempe y de la nutrición y de Indonesia transcurrió al lado de mi expareja. Y él, pues bueno, estuvo involucrado en todos mis procesos iniciales, fue conmigo al viaje, él también le encantaba el tempe, le sigue gustando. Y bueno, entonces en esa época hacíamos como todos juntos, ¿no? Como todas las parejas. Y, y yo le contaba, ¿no? Todo lo que yo quería hacer y él también como que pues me apoyaba siempre. Entonces, ahí surgió una idea de ir a una incubadora de empresas, porque uno cree que pues en las incubadoras de empresas te van a explicar y te van a enseñar cómo hacer un negocio y pues ahí fuimos y hablaban de retorno de inversión y de números y tasas y análisis FODA y no sé qué tantas cosas y sobre todo de dinero, ¿no? Necesitas 1 millón de pesos, necesitas 800,000 pesos para iniciar, 3 millones, o sea, dinero fuerte, cantidades altas de dinero que obviamente yo no tenía y no iba a tener, ¿no? Entonces, pues fue muy frustrante no poder, como, o sea, como que se derrumbara un sueño por la falta de dinero. Y, y eso me desmotivó bastante. Seguí con mi carrera, me titulé, trabajé de nutrióloga un tiempo, pero el tiempo siempre lo tenía presente.
Y en una de las búsquedas por internet que yo solía hacer, como de forma rutinaria, encontré un artículo de periódico de un indonés radicado en Japón que introdujo el tempe en Japón. Entonces me, me brillaron los ojos y leí su historia, me inspiró muchísimo, porque él estaba haciendo algo o había hecho algo que yo quería hacer en mi país, ¿no? Y me pareció mágico poder leer su historia, enterarme de todo, como, de que tuvo éxito. Y bueno, fueron dándose como más cosas personales en mi vida, la carrera, todo, hasta que un día, después de la frustración de la incubadora de empresas, le escribí, me encontré su email y le mandé un correo diciéndole, oye, tú me inspiras, yo hago Tempe aquí en México, y espero que podamos estar en contacto. En ese momento ya empezaba Facebook, entonces nos agregamos y quiero compartirles en el álbum. Este es el artículo de periódico que me inspiró. Ese fue escrito en el 2008. El rey del tempe en Kioto. Y bueno, esa es la historia de él y de cómo tuvo éxito. Ahora, él es que no me va a dar tiempo de abarcar tantas cosas, pero quiero hablar de Rustono, mi mentor y mi socio. Rustono es un empresario del tempe, me parece que es el mayor productor de tempe en el mundo. Y él, cuando vivía en Indonesia, trabajaba en un hotel y su trabajo era de botones, de cargar las maletas, para los huéspedes y los turistas y asistente de hotel, ¿no? Y se enamoró de una turista japonesa, se enamoraron y bueno, tuvieron su historia de amor, por la cual él termina yéndose a vivir con su mujer a Japón. Y allí, pues, él no sabía japonés, no sabía, eh, tampoco mucho de negocios, solamente tenía un sueño que era hacer tempe en Japón y tener su fábrica. Entonces, desde la nada él empezó, ¿no? Eh, lo primero que hizo fue pedir empleo en una fábrica que empaquetaba verduras en bolsas para como congelarlas, ¿no? Como cortando coliflor y papas y zanahorias y metiéndolos a las bolsas en las fábricas de Japón. Y no nada más ahí tuvo un empleo, sino que empezó a observar las instalaciones, las medidas de salubridad, toda la parte como detrás de un negocio, de forma que aprendió muchísimo. Y también tenía otros empleos alternos, por ejemplo, barrer las calles, eh, eh, ser voluntario con bomberos, o sea, hizo muchos, muchos trabajos para aprender la cultura, la mentalidad japonesa, eh, todas como, sí, las normas, tanto de empresa como de trabajo con alimentos, ¿no? Y ahorrar dinero para su sueño, ¿no? Y tardó unos años hasta que finalmente empezó a hacer su fábrica. Ahora, es un hombre extraordinario porque no nada más fue, ay, voy a rentar un local y voy a hacer mi tempe ahí, sino que construyó su fábrica con las manos, ¿no? Entonces, les quiero mostrar unas fotos que tengo aquí de él. Aquí está Rustono trabajando en empleos como sí, como de poda de árboles. Y aquí está él cortando, quitando las ramas de unos árboles que iba después a tirar
para construir los polines y la madera para su fábrica. Y, y todo eso con las manos, aquí está con su esposa, y tardó un periodo de tiempo eh, en hacer su fábrica y trabajaba en sus tiempos libres, construyendo con sus manos en la nieve de Japón en el invierno. Y, y, y bueno, eso, trabajando de día en su empleo normal y trabajando en la tarde o en la noche en su sueño. Todos los días pasaba por ahí un vecino y le preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo? Baja, está la nieve, vete a tu casa, hace frío. Y él le decía, no, 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 estoy haciendo realidad mi sueño. Y hasta que un día conversaron ellos y el vecino le preguntó, ¿cuál es tu sueño? Y él dijo, hacer mi fábrica de tempe. Todavía no tenía clientes, o sea, ese es como lo que les quiero transmitir de la gran oportunidad que tuve de aprender de alguien así, que él construyó la fábrica antes de tener clientes. No es primero tengo clientes y luego hago una fábrica. O sea, no es como dar pasos sin guarache, sino dar el paso. Entonces, bueno, él pues fue haciendo su sueño conforme fue pudiendo y resulta que ese vecino que lo entrevistaba era un reportero. Y le dijo, oye, tu historia está increíble, yo quiero ayudarte a que tu sueño se haga realidad y déjame publicarte un artículo sobre el temple, ¿no? Y salió un artículo de periódico y mucha gente que en esa época en Japón lo había rechazado porque los japoneses son, o solían ser en ese momento, ahorita ya son mucho más abiertos, un poco cerrados a los alimentos nuevos y muy tradicionales en sus gustos y en sus recetas, en sus platillos, ¿no? Entonces, muchas veces que él intentó vender el temple, la gente le decía, no, 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 muchas gracias, ¿no? Y él no se desanimaba, ¿no? Él siguió, hizo su fábrica y después de ese artículo de periódico, cuando la gente lo leyó y se dio cuenta de que, ¿no? De su sueño y de la pasión con lo que estaba haciendo, le llamaron y dijeron, no, perdón, yo te dije que no quería, pero mejor si quiero, véndeme de tu tempe, ¿no? Y así despuntó él en Japón, ahí empezó su historia como de éxito. Obviamente todos, probablemente los productores de tempe en el mundo, excepto en Indonesia, pues comienzan desde su cocina, ¿no? En su casa, con un cucharón y con una olla. Y bueno, déjenme prender la luz porque ya se está metiendo el sol. Un segundito. Bueno, entonces, pues para mí conocer a alguien así fue realmente un privilegio y un golpe de suerte. Cuando yo lo contacto, él inmediatamente se conecta conmigo vía Skype, que apenas también empezaba, y, eh, y aquí también lo tengo en mi álbum. Eh, Aquí está él y yo, y él con su familia, trabajando enfrente de mí para mostrarme todo su proceso, sus máquinas, su know-how, su cómo produce, etcétera. O sea, esa noche me conecté a las 4 de la mañana en México y me enseñó todo su proceso, su proceso, sus máquinas, todo. Y no nada más eso, o sea, como al otro día yo dije, bueno, pues ya el rey del tempe en Japón me mostró su historia, me contó cómo empezó, me mostró esto y muchas gracias, ¿no? Y yo pensé que ahí ya se había terminado, pero no, al otro día, ¿no? Otra vez me decía, te voy a mostrar la parte de números, la parte de negocios, la parte de venta, como el trato con cliente, o sea, como toda su visión que nada tenía que ver con la visión de negocio de una incubadora de empresas en México, donde te hablan de un capital, de un retorno de inversión y de dinero, básicamente.
Y él me dijo, no, 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 nunca le hagas caso a una incubadora de empresas. Tú nada más necesitas un sueño y tus ganas de hacerlo, nada más y acción. O sea, como hacerlo, hacerlo. Entonces, ahí yo ya hacía Tempe. Oh, oh.